¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y qué bueno que nos acompaña otro miércoles más aquí en Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 26 de octubre, el último miércoles de este mes. Este mes que internacionalmente es conocido por promover toda la lucha contra el cáncer de seno. Por supuesto que Sin Su Permiso no quería quedarse atrás y todo el programa vamos a dedicarlo a este tema desde dos puntos de vista, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista de dos sobrevivientes. Vamos a tener el testimonio de dos mujeres luchadoras contra esta enfermedad. Por supuesto que todo eso lo voy a hacer en compañía de mis colegas. Ana Giralt. Ana, buenas noches. Y en ese marco también la empresa privada ha apoyado mucho las iniciativas y entiendo que tú tienes una invitación importante. Exacto, buenas noches. Hay dos eventos importantes. Mañana jueves en el edificio Avante, en el Level 1, en la parte del área comercial, va a haber una gala pink. ¿Qué es esto? Es una subasta de vestidos de diseñadores salvadoreños exclusivos, únicos para el evento de mañana, y todo lo que se recaude va a ser destinado a la Liga contra el Cáncer. Y el domingo, recuerden participar en la caminata de Avon, que es una caminata que se hace a favor de esa lucha contra el cáncer. Es una caminata muy importante. Los invitamos mañana a las 7 de la noche en el edificio Avante y el domingo a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, que empieza en Avon Santa Elena. Y mañana vas a ir tú, vamos a ir las tres y además vas a ir a la caminata, ¿o no? Y voy a ir a la caminata, exactamente. Hay que apoyar todo lo que signifique luchar contra una de las enfermedades que yo insisto es que casi que como la gripe, porque es una enfermedad que se está volviendo demasiado común. Y Francesca Falconi, Checa, buenas noches, bienvenida. Y también otro tema importante esta noche que queremos aprovechar mencionarlo es que hace 2 años surgió Sin Su Permiso, estamos cumpliendo 2 años y nos llena de mucho orgullo tocar un tema social y tan importante a favor de las mujeres en este segundo aniversario. Así es, Lorena. Amigos y amigas televidentes, pues buenas noches. La verdad es que siempre en este programa se ha sido pro mujer y se ha defendido mucho los derechos de la mujer y su posición tan importante en la sociedad, y obviamente como un compromiso de Sin Su Permiso no podíamos pasar por alto tocar este tema tan importante que es de vida o muerte. Como les decía, vamos a tener 2 puntos de vista, tanto el punto de vista médico como el de 2 pacientes de cáncer, y es por eso que saludamos a nuestros invitados, a la doctora Cecilia Monroy, oncóloga del IS. Doctora, buenas noches, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches y muchas gracias por estar en su programa para hablar de este tema tan importante para todos los salvadoreños. También saludamos al doctor Julio Calles, él es jefe de radioterapia de oncología del IS. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Doctor, para iniciar, si nos puede dar un panorama de cuál es la realidad del cáncer de mama en El Salvador. Sí, tenemos desde hace unos años que tal vez estamos teniendo lo que quizás ya esperábamos, ¿verdad? Es decir, un acercamiento más de las pacientes hacia el diagnóstico precoz. ¿Sí? Es decir, las pacientes más jóvenes se están acercando a sus médicos de confianza, a sus ginecólogos, y se ha crecido también a nivel del país en el diagnóstico también. Me refiero a los estudios de rayos X, ¿verdad? Como la mamografía, como los ultrasonidos que se pueden utilizar también, y otras técnicas para el diagnóstico precoz. Entonces estamos viendo, como siempre, estamos viendo los cánceres en estadios bien tempranos, es decir, tumores bastante pequeños, como también estadios muy avanzados. Es decir, a pesar de que tenemos una gran cantidad de pacientes de cáncer de mama, y esto es sorprendente, en la institución a la cual pertenezco, el Seguro Social, es la primera causa de consulta en la mujer y de tratamiento también, de los 3 tipos de tratamiento que tenemos. Yo creo que la mujer se está dando cuenta de la necesidad de la visita en una forma temprana al médico, y eso es importante. Y de su autoexamen mamario y cualquier anomalía que tengan en su pecho, en su seno, deben de consultar. Yo creo que la información que se tiene es mucho mejor hoy. Doctora, ¿y se puede evitar el cáncer de mama? Como mencionó el doctor previamente, desgraciadamente es prevenible. Lo que pasa es que no contamos todavía con
programas específicos para que nosotras podamos realizar screening y poder detectar las personas que pudieran en un futuro desarrollar este tipo de enfermedades. ¿Qué es screening? Screening, es tener más que todo un programa ya establecido de los pacientes que tienen el riesgo de padecer cáncer, de acuerdo a muchos factores, tanto factores ambientales, hereditarios, familiares, factores propios de la mujer como sus periodos menstruales, sus antecedentes en embarazos, anticoncepción, y tener un programa establecido para saber qué mujeres son las que pudieran en un futuro desarrollar un cáncer de mama y poder someter a estas mujeres a un estudio temprano. Ahora, sin embargo, gracias a todas las promociones y todo lo que se le está tirando la publicidad hacia el cáncer de mama, estamos logrando que la mayoría de las personas que no se acercaban a un médico, por lo menos ya se están realizando una mamografía, un ultrasonido de mama, que con eso lo que nosotros estamos tratando de hacer es que si logramos captar las enfermedades en etapas tempranas, nosotros podemos tener un alto porcentaje de curación. ¿Qué tan segura es la mamografía, doctora? ¿Qué tan acertado es el diagnóstico de una mamografía? ¿Puede pasar que alguna paciente se haya hecho en repetidas ocasiones una mamografía, que el doctor la haya leído de una forma y que de repente aparezca en un cuarto año una cuarta mamografía? Mire, sí tenía y las anteriores no se lo pudimos detectar. Principalmente es tratar primero de hacer una clasificación. Todas las mujeres menores de 40 años se solicita mejor un ultrasonido de mama. ¿Por qué? Por la densidad que tienen las mamas a esa edad. Mayores de 45 o mayores de 42 años ya pueden someterse a una mamografía como tal, porque esta sí nos puede identificar lesiones anormales. Ahora, se puede dar el hecho de tener una mamografía previa normal porque realmente no había tumor en ese momento, pero podemos tener al año siguiente ya una lesión anormal. Es porque así es el desarrollo clásico de un cáncer de mama, tener una lesión premaligna no visible y posteriormente poderse evaluar por medio de imágenes. Esto no quiere decir que el que leyó la mamografía se equivocó o que realmente no tenía nada, simplemente fue una lesión que por imagen no era detectable. Doctor, en términos de tratamientos que se dan a las pacientes, ¿estos tratamientos se han intensificado más para qué rango de edad? ¿Qué rango de edad es la más afectada en el país por el cáncer de mama actualmente? Sí, la verdad que lo más frecuente, digamos en nuestras estadísticas, arriba de los 50 años. Esa debería ser lo normal, de los 50 hacia arriba, 55 hacia arriba. Pero nosotros hemos visto pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Yo les cuento a unos amigos que yo tuve una paciente de 19 años, cuando comencé la especialidad, falleció, ¿no? O sea, pero ese es el rango de edad. Pero esas son las excepciones, ¿no? Son bastantes excepciones, pero tenemos, y es más, deberían darse cuenta que para nosotros es un factor pronóstico, la edad. Sí. Entre más es más joven, tiene un valor mayor pronóstico riesgo. De mayor riesgo. Pero entonces la mayoría de mujeres del país que ustedes han tratado son arriba de los 50. La mayoría. Pero hay población joven. Hay población joven cada vez más. Estamos viendo población más joven. ¿De qué porcentaje hablamos? Estamos hablando casi un 30% de los pacientes jóvenes. Sí. ¿Jóvenes a qué abajo edad de los se 40 refiere? años. ¿Perdón? Abajo de los 50, digamos. Abajo de los 50 años hay un 30% de más pacientes. Más o menos. Sufrimos un poco de malas estadísticas todavía. Ahora, es importante lo que acaba de mencionar la doctora, y es básico para todo país, y es la forma en que se le da la información a las personas. Sobre todo, pues sí, estamos hablando del cáncer de mama, es importante que la información que se le dé con respecto a cómo hacerse el diagnóstico, sobre todo temprano, ¿no? Porque hablar de prevenir un cáncer es bastante complicado. El diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano nos lleva a unas altas tasas de curación. Cuando hablamos de altas tasas de curación estamos hablando de un 90-95%. Entonces, cuando se diagnostica en forma temprana. ¿Temprana es qué etapa del cáncer, doctor? Digamos un tumor de 1 centímetro, 2 centímetros, aún pacientes que tienen tumores de 5 centímetros pueden ser. Pero entonces la etapa no es por el tiempo que lleva el cáncer, sino por el tamaño del tumor. No es el tiempo. Las etapas del cáncer de mama es de acuerdo, y le llamamos estadio clínico, ¿no? Es el tamaño del tumor,
la presencia de ganglios linfáticos y la metástasis. Es decir, todo eso nos significa a nosotros y nos refleja el pronóstico de la paciente, así también el uso de los tratamientos. Vamos a un primer corte comercial, en breve regresamos con la segunda parte de este primer bloque, ya volvemos. Cuando sabes que te escuchan, eliges vivir. Vivir, la aseguradora que cuida tu salud. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las 8 en punto. En Canal 33. Cuando decides sentir a qué sabe cada momento de la vida, eliges vivir. Vivir, la aseguradora que cuida tu salud. Doctora, usted le hablaba a Francesca hace un momento sobre las edades en los que una mujer debería de hacerse la radiografía, sería, ¿verdad? La mamografía o el ultrasonido. Exacto. Pero además de las edades, ¿cuáles son los otros factores de riesgo? Entiendo yo que también tiene que ver mucho con la parte genética o hereditaria, pero para las mujeres que nos están viendo y que puedan decir, bueno, yo tengo arriba de los 40 años, una familiar mía murió de cáncer, ¿qué otros factores inciden en ser propensa al cáncer de seno? Okay. Dentro de los estudios que se han hecho con grandes cantidades de pacientes con cáncer de mama, uno de los objetivos ha sido saber por qué les ha dado cáncer de mama, de dónde viene ese cáncer de mama. Los estudios más frecuentes son los que se relacionan con el estado hormonal de una mujer, es decir, se ha visto bien relacionado el cáncer de mama en pacientes quienes presentan su primera menstruación muy temprana edad, estamos hablando entre los 10 y los 12 años. Es más, tenemos incluso pacientes de 9 años que ya están teniendo sus primeras menstruaciones. Tenemos también en las pacientes que tienen menopausias tardías, es decir, gente que después de los 60 años siguen menstruando. Entonces, todos los extremos, es decir, primera menstruación muy temprana o cese de la menstruación a muy tardía edad, son factores pronósticos para desarrollar un cáncer de mama. Eso sería, digamos, en el factor hormonal. En el factor genético, según la literatura, solo el 5% es relacionado con el cáncer genético o hereditario. Y es bien importante comentar esto porque muchas personas dicen, mira, mi tatarabuela le dio cáncer y por eso me va a dar a mí. Realmente no es la explicación, sino que realmente es una línea directa, es decir, tener una abuela, bisabuela, mamá en línea continua. Sabemos que definitivamente esa persona está en un alto riesgo, mayor del 50% de desarrollar un cáncer de mama. Y últimamente hemos visto en la práctica médica continua que si tenemos esa línea directa de bisabuela, abuela y mamá, y si la persona que sigue no fue mujer y fue hombre, tiene un alto porcentaje de desarrollar cáncer de mama, aunque sea hombre, solo por la carga genética. Doctores, para ambos, ¿el cáncer de mama se presenta con algún síntoma que le haga a uno alertarse? Pues la verdad que el principio es asintomático, no tiene ningún síntoma. Por eso se han diseñado todos los programas, en este caso los programas de tamizaje, ¿no? Los que se hacen a población sana, con el objetivo de encontrar esos tumores pequeños, que no han dado metástasis, ¿sí? Porque son los que se pueden curar
con cantidades, digamos, de tratamientos. Por eso lo que hablábamos en el corte, lo necesario y obligatorio que es para las mujeres y para los hombres, estar visitando al doctor, haciéndose unos chequeos, ¿qué? ¿Cada año o cada 6 meses? En el caso que les comentaba, de que si hay un antecedente genético o hereditario, por lo general la edad para las mamografías son a edades tempranas, es decir, tenemos pacientes que incluso a los 18 años ya han habido detección de cánceres con un ultrasonido, cuando ha habido una carga genética grande. Ahora, si el paciente ha sido un paciente sin antecedentes familiares, puede iniciar su screening o su chequeo a nivel de imágenes por ultra o por mamografía después de los 40 años. Siempre y cuando tomando en cuenta todos los factores que les mencioné anteriormente. Se ha visto también muy ligado, en algunos estudios les dan un 50 y un 50% de que sí y que no al uso de anticonceptivos, a las pacientes que no tienen hijos, o al contrario, a las que tienen sus hijos a edades mayores, su primer hijo mayor de 30 años, que se ha visto en algún tipo de relación a este tipo de cáncer, aunque es bien difícil, como comentaba el doctor Calles, ponerle realmente un letrero a quién le va a dar cáncer y a quién no. Realmente solo son factores que nosotros creemos que le puede dar cáncer a una paciente. Y la mayoría de los pacientes que se hacen las mamografías al azar, de esa cantidad de personas, si hay 10 personas haciéndose una mamografía sin tener ningún síntoma, por lo menos a uno va a haber un hallazgo de malignidad. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre hacerse un ultrasonido de mama y una mamografía? ¿Y cuáles son las recomendables según el rango de edad? Por supuesto, hay una gran diferencia. Primero, el ultrasonido es sonido. Nada más vamos a ver, por así decirlo, un tumor o una masa que refleja un sonido, nada más, cuando hay. Y cuando no hay, no se ven absolutamente nada. Entonces, eso se hace más que todo combinado con la mamografía o con la mastografía, sobre todo en aquellos casos en pacientes jóvenes cuando las mamas son muy densas. Entonces, la mamografía se ve exactamente como que es todo blanco, ¿verdad? Todo blanco, bien radiolúcido le decimos nosotros. Entonces, cuando se combinan los dos, entonces se aumenta el nivel de diagnóstico, de precisión de diagnóstico. Y eso se hace porque, por la confusión que puede haber. Cuando se hace mamografía, la diferencia es que la mamografía sí utiliza rayos X. ¿Ya? El ultrasonido no utiliza rayos X. Las nuevas técnicas que se están utilizando utilizan rayos X de muy baja intensidad, es decir, que no logran, pues, digámoslo así, dañar a la persona que se está haciendo una mamografía. O sea, la mujer no tiene por qué tenerle miedo a la dosis de radiación porque son bastante bajas. Los aparatos actualmente tienen esa capacidad. Aparte de eso, se están utilizando nuevas técnicas, que no solamente utilizan el ultrasonido y la mamografía, sino también la resonancia magnética. ¿Por qué no son más mujeres las que se hacen las mamografías? ¿Por el miedo al dolor? ¿O por qué? ¿Por falta de educación? ¿Por qué cree, doctor? No la receta. Sí, lo que pasa es que cada institución, cada centro, cada país debe de tener diseñado un sistema de diagnóstico precoz del cáncer. Es decir, no es que sea obligatorio, sino que por lo menos darle la información necesaria a la paciente para que se acerque al centro de salud en donde hay mamografías. ¿Sí? Y dependiendo de la edad, dependiendo del examen clínico, porque es una combinación. Yo creo que la mujer debe de desaparecer dentro de ella el miedo a acercarse solamente porque le va a doler la mamografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las presionan tanto que algunas de ellas se les daña la piel, se ponen, quimosis, se pone morada, pues. Entonces, sí, pero eso es pasajero, pero eso es importante, deben de quitarse el miedo. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿verdad? Les duele, se ponen moraditos, pero eso es pasajero. Creo que es la mala información que se tiene con respecto a la mamografía. La información debe de cambiar. Los centros de salud, como el Seguro Social y el Ministerio, deben de reflejarle en ellos que no tengan miedo, que se acerquen. Y yo creo también, doctor, que, no sé, ustedes son los especialistas, pero eso también depende mucho del umbral del dolor de cada una de las mujeres, porque yo me las he hecho y yo no he sentido un dolor extremo,
como ese gran mito que dicen que duele tanto. Sí, He conocido otras personas que también comparten la misma opinión, que no duele tanto, no es un dolor exagerado. Hay otras mujeres que dicen, sí me dolió, Sí. a veces se lastima, no lo hacen Pero bien. yo creo realmente que a lo que realmente le tiene miedo a una mujer Es el no es resultado. que le digan resultado. tiene cáncer, porque muchas personas cuando uno les pregunta en Yo la creo que consulta, es ¿y por eso. qué no vinieron a tiempo? Porque yo pensé que me iba a decir que tenía cáncer. Pues sí, pero es mejor decírselo a 5 años antes que 5 años después. Es mejor decirle, mire, tiene un cáncer Y que es tiene curable. 95% de Exacto. probabilidades de curar, que ya no Que se ya puede no. salvar. Ya no se pues. puede. ¿Y es la quimioterapia realmente el tratamiento más efectivo para combatir el cáncer? Lo que pasa es de que la quimioterapia es parte de lo complejo que es el tratamiento de un cáncer. Un cáncer, dependiendo como comentaba el doctor Calle, va por etapas y de acuerdo a las etapas ya está indicada una cirugía completa o parcial, radiación, quimioterapia o no, o hormonoterapia, a la que le llamamos nosotros las pastillas que tomamos por 5 años para evitar el regreso de estos tumores. Y es bien difícil decirle la quimioterapia eso no es efectiva, realmente todo va a depender del tamaño, de los ganglios, de las metástasis y de las condiciones generales que se presente una paciente. No pretendemos ponerle quimioterapia a alguien que puede ser operable. Le vamos a evitar la No toxicidad. todas las personas que tienen Exactamente, cáncer. no le vamos a dar toxicidad a una paciente cuando ella es candidata a una cirugía radical, incluso curativa. Ahora, ¿y el tema de la radioterapia? Sí, aquí solamente quiero agregar algo. El tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario. O sea, aquí interviene el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico y el radiooncólogo. Es decir, esas 3 áreas deben de evaluar y de hecho hay programas diseñados para eso. En el Seguro Social lo hay también, ¿verdad? Es decir, cuando a una paciente necesita radioterapia es enviada al servicio y nosotros evaluamos de acuerdo a los factores de riesgo que tiene, sobre todo para que le vuelva ese tumor en el mismo sitio, porque tumores tan grandes como de 5 centímetros o más tienen el alto riesgo de volver en el mismo sitio. Por eso se le da radioterapia. Los pacientes que tienen ganglios linfáticos positivos también. Y hay otros factores que el patólogo nos dice después de una cirugía radical o de una tumorectomía. Entonces, todo ese diseño de tratamiento se hace en conjunto, ¿ya? No los tratamos solos, ya no se vale pues que un solo médico trate a una paciente. Tiene que ser en conjunto, evaluado en todos los aspectos, y no solamente el oncólogo quimioterapeuta o el radioterapeuta o el cirujano, sino también interviene el psicólogo, psiquiatra, trabajadora social, el de clínica del dolor, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas pacientes necesitan apoyo, hasta apoyo nutricional, religioso, si se quiere, de todo. ¿Y cómo está El Salvador en relación a los otros países de la región en términos de tratamientos del cáncer de mama? Pues estamos bien, estamos bastante avanzados, no solamente en la parte institucional, pública, como el Seguro Social, sino también en la parte privada. La parte privada ha hecho también sus inversiones para que nosotros podamos atender a los pacientes de todos los niveles. Sí, estamos muy bien, hay la cantidad suficiente de medicamentos y esto es algo muy importante. Yo le diría a la población salvadoreña que tenga confianza en su oncólogo, ¿verdad? Es decir, que no necesitan irse a otro lado. Aquí en El Salvador tenemos absolutamente todo para tratar los pacientes con cáncer. Doctor, la producción me pregunta, y es totalmente lícita, ¿cuándo, en qué momento se tiene que quitar un seno o ante un cáncer de mama? Exactamente. Lo que pasa es que, como dije, es un tratamiento que se hace en conjunto. Ahí depende también de la paciente. La paciente es la que decide realmente al final si quiere conservar su seno o no. Los tumores regularmente lo más importante es ver el tamaño del seno, el tamaño de la mama y el tamaño del tumor, porque se pueden hacer tratamientos conservadores de mama. Dicho sea de paso, todos los tratamientos conservadores de mama llevan radioterapia, ¿sí? Entonces se hace la cirugía y después se da radioterapia y se conserva el seno. Pero tumores arriba de 5 centímetros en senos o en mamas pequeñas, es mejor hacer una mastectomía radical. Pero todo eso depende de lo que se hable, de la conversación que tenga, de la relación entre el cirujano y la paciente. Y en el caso de las clínicas del ISSSTE y del Ministerio de Salud, ¿tienen a disposición de los pacientes, de los asegurados, estos exámenes? ¿Cuánto valen estos exámenes? ¿Se les cobra? ¿Son gratuitos?
Pues en el Seguro Social, pues No. es prepagado, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Es el prepago, no. ¿Cuánto costará una mamografía? Una mamografía regularmente anda costando alrededor de los $20 quizás, 22, más o menos. Doctora, ¿cuál es el nivel de éxito que han tenido en la atención de las pacientes con cáncer de mama? Es decir, de 100 pacientes que ustedes reciben con un diagnóstico, ¿cuántas han logrado luchar y sobrevivir? Mire, no es porque realmente trabajo en el Hospital de Oncología del Seguro Social, pero el Seguro Social en sí, el Hospital de Oncología es un hospital especial. Tiene concentrado prácticamente a todos los profesionales que encuentra afuera, los encuentra ahí. Como comentaba el doctor, radioterapeutas, cirujanos, quimioterapeutas, oncólogos clínicos y como les mencionaba yo, si el paciente llega en etapas tempranas, exactamente entre el 80 y el 90% de los pacientes reciben el tratamiento estándar que reciben en Estados Unidos, en Europa, porque trabajamos con protocolos internacionales, estamos hablando el mismo idioma y puedo decirles y asegurarles que incluso los pacientes que ya llegan en etapas avanzadas reciben buenos cuidados paliativos. El paciente está constantemente apoyado por nutriología, por clínica del dolor y el paciente se presenta con una emergencia, lo atendemos de inmediato y si no tenemos cómo resolver el problema lo enviamos ya sea a la unidad del médico quirúrgico o al hospital general donde nos ayudan y nos apoyan con emergencias, pero yo le puedo decir sinceramente que el paciente, como le digo, muchas veces las expresiones del paciente es el Hospital de Oncología es un hospital especial, pero ¿por qué? Porque son pacientes especiales. Nosotros no podemos rechazar a un paciente que llega con una emergencia porque sabemos que estamos hablando de cáncer, no es algo que le podemos dar cita en 3 meses ni en 6 meses, es de atenderlo de inmediato. Y este paciente por lo general recibe la atención adecuada y no me dejará mentir el doctor Calles que hasta tenemos ciertas discusiones porque queremos hacerlo todo por el paciente, queremos que todo se le resuelva. Y en esa ir y venir, yo soy más que segura que los pacientes que asisten al Hospital de Oncología no tienen mucho de qué quejarse, el paciente está bien atendido y recibe la atención necesaria. Pero, ¿cuántos pacientes tienen con cáncer de mama en este momento? ¿Tienen ustedes la cifra? Lo que pasa es que tenemos un subregistro en el hospital porque tenemos tanta paciente que ya viene tratado de afuera, que son referidos al hospital, pacientes que perdieron derechos y que de repente ya no aparecen en el Seguro Social y aparecen a los 3 meses, o pacientes que entraron como un cáncer de mama y finalmente no se diagnosticaron como cáncer de mama, gente que murió en sus hogares y no se tomó como... Entonces tenemos una serie de subregistros, pero lo que sí le puedo asegurar que semanalmente estamos recibiendo de 5 a 6 casos nuevos de cáncer de mama, dentro de todas las variedades, etapas tempranas y etapas avanzadas. Y tenemos, digamos que el porcentaje mayor de cáncer en el Seguro Social, aparte del cáncer cervicouterino, es el cáncer de mama. Y en cuanto a cómo llegan las pacientes, estas 5 aproximadas que llegan semanalmente, 2 son etapa avanzada y 3 etapa temprana, ¿o cómo está la división de esas 5? La mayoría de las pacientes de etapas avanzadas constituirían de estas 5 pacientes que yo le he comentado, 3. 2 llegan en etapas tempranas. O sea, la mayoría sigue llegando en etapa avanzada. Etapas avanzadas me refiero que llega pacientes que porque se cansaban mucho, llegan con metástasis en los pulmones, con muchos dolores de cabeza, metástasis en el cerebro, con problemas abdominales, metástasis en el hígado, dolor de huesos, metástasis en los huesos, exacto. Ellos vienen con una serie de síntomas. Pero esto generado por el cáncer de mama. Por el mismo cáncer de mama, y eso es bien importante que lo sepa la población, porque la población dice, mi cáncer es de pulmón. No, si se originó en mama y se fue hacia su pulmón, son metástasis de un cáncer de mama que tiene que ser tratado como cáncer de mama. Y en el caso de los hombres, porque los hombres también son propensos a este cáncer, Sí. ¿cómo está la situación en El Salvador? Yo sé que es mínima. Sí. Y en todo el mundo, Ajá. es menos del 1% de los cánceres en hombre. En hombre. En hombre es más frecuente el cáncer de próstata, Ajá. ¿verdad? Pero cáncer de mama en el hombre sí hay, ¿verdad? Y es de muy mal pronóstico, ¿verdad? Es decir, y no hay cómo diagnosticarlo en forma temprana, pues, o sea, de que pueden utilizarse todos los abordajes diagnósticos igual que la mujer, pero si se diagnostica regularmente es de muy mal pronóstico porque la forma de responder, a diferencia del cáncer de mama,
no responde lo mismo, pues. Es un poco Doctor, más agresivo localmente. Doctor, también. para finalizar, ¿usted tenía un mensaje que quería darnos, hacernos una invitación? Ah, claro que sí. Este día viernes en el Hotel Terraza, y es una invitación abierta para todos los pacientes sobrevivientes, sobrevivientes de cáncer, y hay un taller, el segundo taller regional. Eso quiere decir que se ha desarrollado y se está desarrollando en toda Latinoamérica. Vienen invitados y están invitados de toda la región de Latinoamérica a un taller que se llama Difusión y Diseminación en la información de la radioterapia en el tratamiento del cáncer, la perspectiva latinoamericana. Y queremos invitarlos a todos para que asistan y se den cuenta y que ya nos quitemos aquel tabú, aquel miedo que le tenemos a la radioterapia. Aquella famosa frase de que me están quemando y que me van a quemar con radioterapia, eso es falso. La radioterapia no quema, solo el fuego. Entonces, para que ustedes se den cuenta realmente los beneficios que trae, que va a seguir dando la radioterapia en el país, los invitamos a todos. Comienza a las 9 de la mañana, termina a las 12:30 y luego hay unas entrevistas con pacientes. Doctor, muchas gracias por la invitación y por habernos acompañado esta noche. Gracias. Doctora, a usted también, muchas gracias por toda la información muy valiosa, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial, en breve regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Tenemos de invitadas a Marcela Carrillo y a Yolanda Guerra, ambas sobrevivientes de cáncer. Ya volvemos. Cuando sabes que te escuchan, eliges vivir. Vivir, la aseguradora que cuida tu salud. Lo mejor y hacemos la diferencia. Diana Verónica tiene el carácter, el conocimiento y la personalidad para conducir con profesionalismo y objetividad la entrevista matutina de Canal 33. 20 años de experiencia en el medio televisivo la respaldan. Ahora la entrevista matinal de Canal 33 será diferente. Acompáñeme todas las mañanas. La entrevista con Diana Verónica, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos con el programa y como les habíamos dicho, tenemos a dos invitadas, a Marcela Carrillo y a Yolanda Guerra, ambas sobrevivientes de cáncer. Marcela Carrillo, sobreviviente de cáncer de ovarios y además presidenta de la Fundación Edificando Vidas, una gran amiga, una mujer súper luchadora, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchísimos años. Sí, un gran gusto compartir contigo otra vez, Marcela. Gracias, tú sabes Lorena, todo lo que yo te admiro. Ay, gracias, yo también a ti. Gracias por haber aceptado la invitación. Y a Yolanda Guerra, sobreviviente de cáncer de seno. Yolanda, una preciosa joven de 24 años. Sí, mucho gusto y gracias por invitarme. Para mí es súper importante poder compartir la experiencia y poder ayudar a muchas mujeres. Yolanda, quiero iniciar contigo. Leí un documento que me llegó a mi correo electrónico y que de verdad me emocionó muchísimo, que decía mi historia, y tú empezabas diciendo cómo un 13 de noviembre, cómo te perseguía el número 13. Sí. Pero cómo volviste todo eso positivo. ¿Qué sentiste cuando te dijeron tienes cáncer? Obviamente te sentiste mal, pero ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Bueno, primero es una respuesta que a mis 24 años no me esperaba, ¿verdad? Ningún médico se esperaba que a mis 24 años me iban a diagnosticar cáncer. Y al decirme esto es cáncer, lo primero que se te viene a la mente es que no me quiero morir, porque la palabra cáncer inmediatamente la gente piensa es muerte.
Y eso fue la primer limitante que tuve que pasar y decir, Señor, no me quiero morir, ¿verdad? Es la primera frase, y decir, tengo muchos sueños que cumplir y qué va a pasar con todo eso. Entonces, en ese momento, yo creo que el no entender, ¿verdad? Y decirme, tenés que visitar un oncólogo, y yo dije, ¿qué es oncólogo? O tenés un carcinoma canalicular, y yo dije, ¿qué es carcinoma canalicular? Y el primer paso fue investigar, ¿verdad? Investigar y decir qué es cáncer, en qué etapa. Pero antes de eso, yo creo que es bien importante, porque sé que tú esto lo has visto como una misión, y que parte de tu misión que Dios te dio es educar y comentar sobre tu historia. Pero yo creo que lo más importante es que nos digas cómo se te diagnostica, porque lo que escuchábamos hace un rato con los médicos es que no, a una joven de 24 años ni siquiera le van a decir hágase la ultrasonografía, mucho menos la mamografía. ¿Cómo es que a los 24 años a ti te detectan el cáncer de seno entonces? Bueno, primero lo detecté, ¿verdad? Gracias a Dios el tumor estaba palpable y yo pude sentir la bolita. ¿Como un autoexamen? Ajá, sí, como un autoexamen. Al sentir la bolita, yo dije, esto no lo tenía antes, esto no me lo había tocado. Y creo que el primer consejo es no asumir, porque uno de joven puede decir, ay, puede ser un quiste, puede ser una bolita de grasa, puede ser cualquier cosa menos cáncer. Entonces yo al detectarlo llamé a la doctora, llamé a la ginecóloga y le dije, siento esto, y la ginecóloga ahí fue donde me explicó, me hicieron una punción, porque en el primer momento que le dije no me dieron una mamografía ni ultrasonografía. Me hicieron una punción que consiste en sacar líquido de esa bolita que yo sentía. Y la doctora me dijo, después de 2 días, tenés que hacerte una mamografía y una ultrasonografía de mama. Curiosamente, en la mamografía no me salió nada. Que esperaba yo que si decía, bueno, algo malo en la mamografía me va a salir, y no me salió nada. En la ultrasonografía de mama se veía el tumor, pero nada que dijera que era maligno. Pero la punción, que fue el líquido donde me sacaron, ahí fue donde ese líquido me permitió saber que era algo maligno, ¿verdad? Y que siendo maligno me tenían que hacer una biopsia. Y así fue como yo me expuse a la primera cirugía, que fue que me quitaron el tumor y eso lo mandaron a una biopsia. Luego fue una segunda cirugía para los ganglios axilares, que es la segunda etapa, y para ver qué tipo de cáncer es, en qué etapa se encuentra el cáncer, si es una etapa temprana, ¿verdad? Que es siempre y cuando se encuentre en una etapa temprana es curable, ¿verdad? Si Dios así lo quiere. Y creo que ese fue el proceso, mi primer proceso. Marcela, ¿verdad? En tu caso, sos sobreviviente de cáncer de ovario, no un cáncer de seno, pero obviamente igual de duro, es el mismo proceso al hablar de cáncer. ¿Cómo asumiste tú esta situación tan difícil en tu vida? Mira, yo fui diagnosticada en el año 2007, yo era una mujer deportista, nunca he fumado, no tomo, no era tan gorda como soy ahora, no tenía ningún factor de riesgo en teoría, ¿verdad? Porque hasta ese momento yo no tenía ninguna educación en cuanto a genética, el cáncer que se repite en tantas generaciones y tal, no tenía ni idea. Sin embargo, cuando yo tuve un fuerte dolor abdominal, tuve que ir a un médico, era abdomen, fui a donde un gastroenterólogo y creyeron que era una apendicitis lo que yo tenía. Abren mi cuerpo y encuentran un tumor de 5,5 libras en mi ovario derecho. Yo tenía un niño de 7 años y un hijo de 27, entonces estaba como, ¿qué pasa? O sea, no entiendo cómo es esto. Sin embargo, yo soy cristiana y encontré en la Biblia, en el libro de Josué, unos versículos que para mí fueron importantes, y dice el primero, en capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces yo sabía que Dios estaba conmigo. Para mí fue un impacto terrible, sí, como lo es para cualquier ser humano. Porque cuando te dan una noticia de cáncer, cuando desconoces qué es la enfermedad y tal, lo asocias con tengo que ir a comprar el ataúd. De cáncer hecho, igual muerte. De hecho me lo dijeron. El primer médico que me vio me dijo, ¿y usted tiene servicio funerario? Ay, no puede ser. Sí, entonces para mí fue difícil, pues, ¿verdad? Pero aquí estaba la respuesta de mi vida. Yo sabía que si yo atendía este llamado, yo iba a sobrevivir. Tanto
Tú, Marcela, como Yolanda, son mujeres muy positivas y yo entendería que parte del éxito de sobrevivir a enfermedades tan fuertes es esas ganas de vivir. Sí, claro. Definitivamente. Bueno, yo creo que un sobreviviente, en el momento que a uno le diagnostican cáncer, lo que yo quería saber era historias. Historias de gente que habían sobrevivido la enfermedad, historias de mujeres o hombres que están luchando y que lucharon y están ayudando. Y uno de ellos me dijo, cuando yo me di cuenta que para sobrevivir el cáncer, que es una enfermedad en la que el ser humano no tiene el control, ¿verdad?, de la cura, me dijo, para sobrevivirlo hay 3 pilares. El primero es Dios, el segundo es tu familia y el tercero es tus amigos. Y entendí eso. Y yo le dije, yo era una mujer antes de esto que vivía sumamente bajo estrés. Yo no me alimentaba bien. Yo estudiaba, trabajaba, hacía de todo y yo quería tener el control de todo. ¿Y cómo estabas estresada a los 22 años? ¿Qué estrés se puede tener a los 23 años? Sí, 24, ahorita tengo 25, fue el año pasado. Pero a los 24 años tanto estrés. Sí, pero yo creo que era por eso, porque era perfeccionista o quería hacerlo yo todo, porque no pensaba que los demás lo iban a hacer igual de bien, ¿verdad?, que era el control. Y al ser diagnosticada de cáncer me di cuenta que yo con esta enfermedad no podía tener el control. Me decían, Yoli, el 98% de las mujeres se curan, pero ¿y si yo estaba en ese 2%? O te puedes curar, lo vamos a bajar a un 1%, pero nunca al 0%. Y eso me hizo sentar cabeza y decirle, yo no puedo tener el control. Te cambió la vida. Sí, yo no puedo tener el control. Y yo necesito de un ser superior que me dé la tranquilidad y la fortaleza para yo salir adelante sin pensar que puedo ser el del 2%. ¿Verdad? Y yo creo que esa es una lección. ¿Cómo te cambió la vida a ti, Marcela? Radicalmente. Comenzás a alimentarte bien, a dejar lo importante por lo prioritario, ¿verdad? Lo urgente por lo prioritario. Comenzás a ver que tu familia, a la que has abandonado por trabajo, por estrés, por llenar tantas cosas que no tienen nada que ver con tu núcleo, con el núcleo que Dios te ha dado para vivir, comenzás a organizar tu vida de una manera diferente. Pero además comenzás a tener un montón de limitantes que antes no tenías, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ya no debemos comer carnes rojas, nosotros ya no debemos tomar leche de vaca, nosotros ya no debemos comer huevo, ya, o sea, hay tantas cosas que te limitan, empieza a cambiar tu vida, tu rutina. Por ejemplo, yo ya no tengo las energías que tenía antes de la operación, porque yo no tengo un intestino delgado no tengo, porque tenía 7 tumores en intestino como metástasis, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer ejercicio fuerte, yo levantaba pesas, hacía 2 horas de baile, y hoy no puedo, porque hay una operación de 48 puntos en mi abdomen, que si bien es cierto, han pasado 4 años, pero yo debo cuidar, porque el tejido interno todavía está marcado, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, aprendí a depender totalmente de Dios, totalmente, no había opción. Aquí o eres tú y yo, o me voy, porque no había otra. O sea, después de que te dan un diagnóstico de una semana de vida, lo menos que puedes pensar es que solo un ser superior te puede ayudar. ¿Ese fue el diagnóstico que te dieron a ti? Sí, una semana de vida. Hace 4 años. Y en tu caso, qué bendición. En tu caso, ¿cómo fue el diagnóstico? ¿Qué tan positivo o negativo fue el médico? Gracias a Dios me diagnosticaron cáncer en una etapa temprana. Yo estaba en una etapa 1, todavía no había hecho metástasis. Bendito Dios. Sí, y yo creo que lógicamente eso fue una ventaja, claro. el saber detectarlo, sentir algo anormal en tu cuerpo y combatirlo. O sea, nunca asumir, ¿verdad? Sin embargo, a mí me dieron 3 opciones. A mí me dijeron, Yoli, puedes hacer 3 cosas. La primera es no quitarte tus senos, ¿verdad? Dejártelos, porque a mí no me los quitaron. La segunda es quitarte el seno donde te salió el tumor para ponerte un implante ahí. Y la tercera es quitarte ambas mamas. No, el hecho de que me quitara o no me quitara las mamas no significaba que iba a vivir más o menos que una mujer que no se las quita. Lo que yo tenía que hacer, yo estaba clara, que uno tiene que hacer, bajar el porcentaje de posibilidad que me regrese. Eso es lo que yo tenía que combatir.
Entonces, en este momento yo puedo decir no tenía nada, pero yo tenía que ver por mi futuro. Entonces, en ese momento, yo decidí quitarme las 2 mamas, ¿verdad? Me dieron un tratamiento de quimioterapias, pero después de mis quimioterapias me sometí a la cirugía, me hicieron una mastectomía bilateral y me pusieron implantes. Entonces, es un cambio físico dramático, pero yo hoy le doy gracias a Dios por darme el cáncer en un órgano que se puede reemplazar y poder decir, puedo vivir sin este órgano, ¿verdad? Y me lo puedo volver a poner. Y, Yoli, ¿había alguien en tu familia que había tenido cáncer? No. ¿Ya? ¿No? ¿Y en el caso suyo? En mi casa todo el mundo ha tenido cáncer, menos mi mami y mi papi. Pero de ahí mis hermanos, mis hermanas, mis abuelos, ¿verdad? De ambos lados. Yo tengo una línea genética oncológica bien marcada. Vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con el último bloque de esta entrevista. Cuando sabes que eres importante, eliges vivir. Vivir, la aseguradora que cuida tu salud. A cada momento se genera información en nuestro país y el mundo. Encuéntrela en nuestra página web de una forma completa y actualizada. Todos los días debatimos sobre los principales temas del país con los sectores de nuestra sociedad. Visite nuestra página web, manténgase bien informado y obtenga los elementos que forman opinión. www.canal33.tv. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las 8 en punto, en Canal 33. Continuamos, Yoli, ¿qué tan duro es el tratamiento? ¿A qué se enfrenta una paciente cuando le diagnostican cáncer? Bueno, en mi caso, me dijeron, Yoli, te vamos a dar un tratamiento preventivo, porque no lograron sacar todo lo que había dentro. Pero el tratamiento preventivo eran 10 quimioterapias. Yo me imaginé 2 radiaciones o algo más tranquilo, pero no, eran 10 quimioterapias. Y yo creo que ese era mi principal miedo, ¿verdad? Las quimioterapias, qué sentía, cómo eran. Y un médico me dijo, mira, Yoli, no te preocupes, la quimioterapia, pensá que es el antibiótico más fuerte que te van a poner. Y yo dije, bueno, un antibiótico es una palabra que yo suelo tomar, un antibiótico. Pero en ese momento yo dije, bueno, me dieron las 10 quimioterapias, yo iba a las quimioterapias. Y cuando iba a las quimioterapias, iban mis amigos, iban todos y eran ambulantes, entonces yo me iba a mi casa. Físicamente es un tema que vomitas, que sentís náuseas, que podés soportar, ¿verdad? Pero hay algo que, hay un punto que hace la diferencia entre vivir y morir, y es la actitud, ¿verdad? Si uno tiene una actitud y dice, bueno, la quimioterapia sí me va a afectar, pero yo voy a salir adelante, eso es temporal. Lo más difícil, yo creo que para una mujer, el vivir un tratamiento de cáncer, es que se le cae el pelo. Y hay un porcentaje de mujeres en las que no se les cae y qué bueno, pero yo dije, yo creo que a mí se me va a caer. Y así fue. A partir de la segunda quimioterapia sentí el pelo que se me estaba cayendo, yo lo tenía largo. Y yo le dije a mi mamá, yo me acuerdo, le dije, no, yo no puedo ver el pelo que se me caiga, porque para mí no hay peor cosa que sentir lástima de uno mismo. Y yo dije, así que no, me lo voy a rapar. Y me lo rapé. Y yo creo que el raparme el pelo me dio la tranquilidad de decir, de aquí yo no voy a pasar. O sea, esto ya no se me puede caer. Y era una forma también que tú tenías el control. Sí, y era poder tener el control a no sentirme mal. Claro, claro, ella tenía el control y no iba a ser cuando la Sí, quimio decía, sino exacto. cuando ella decía. Y de ahí vino la pregunta, ¿qué hago? ¿Me pongo pañuelo? Yo el día que me rapé el pelo no tenía ni un pañuelo. Yo dije, ¿qué hago? ¿Me pongo pañuelo? ¿Me pongo peluca? Y creo que Dios me dio la fortaleza para decir, yo quiero vivir esta etapa como una mutación, porque no es casualidad que se le caiga el pelo y uno vuelve a nacer, uno es una mujer antes y una mujer después del cáncer.
Y cuando yo veía a los pacientes del cáncer decir con su pañuelo, y el pañuelo no denota tristeza, no puede denotar sufrimiento. Y comencé a combinar mis pañuelos con mi ropa, y yo nunca dejé de trabajar. Lo hiciste como un accesorio, ¿no? Lo convertí en un accesorio. Y yo dije, no quiero peluca porque yo quiero vivirlo como tengo que vivirlo. Y lo viví así. En el caso de la fundación que tú presides, Marcela, ese tema que está tocando Yolanda, aunque a algunas personas les puede parecer superficial, es un tema muy importante y ustedes hacen mucho énfasis y creo que tienen esos pañuelos y tienen unas personas que tejen, ¿verdad? Sí. Unas pelucas especiales, entiendo yo. Fíjate que nosotros en la Fundación Edificando Vidas nos dedicamos a una cosa muy amplia, que es a amar al paciente con cáncer. Amar es enorme, ¿verdad? Pero el paciente con cáncer tiene necesidades bien específicas, como por ejemplo, cuando perdés el cabello, cuando tenés una amputación de una mama, ¿qué haces? ¿Cómo vas? Entonces, pero también necesitas sentirte útil cuando eres paciente. Entonces, los grupos nuestros se dedican a tejer pelucas, que son prótesis que van del centro de la cabeza hacia abajo, para que tú puedas usar el accesorio del pañuelo o el gorro. Y además tejemos gorros para pacientes con cáncer. Los mismos pacientes tejen para otros. Y esto es una terapia ocupacional, porque cuando estás enfermo y te sentís desgraciado en una cama con el suero y el pelo que se te está cayendo y vomitando y demás, ves que sí puede ser de bendición para otro, ¿verdad? Haciéndolo. Además, tenemos una tienda virtual que trae precisamente este tipo de productos. Danos la dirección para que la gente está en www.edificandovidas-medioelsalvador.net. Vamos a ponerlo también en nuestra página de Facebook, un link a tu fundación para que la gente que nos ve en el programa puedan acceder. Y estamos en Facebook también, estamos como Fundación Edificando Vidas, ahí nos pueden encontrar. Pero sobre todo, Lorena, quiero compartir con los pacientes que ahora nos ven, que deben entender que el cáncer no es un castigo de Dios. El cáncer nos pone a todos en las mismas condiciones, las mismas oportunidades, todos somos propensos a tener cáncer. El cáncer no debe ser el final de tu vida, el cáncer debe tomarse como una etapa, como bien decía Yolanda, una etapa que pronto pasará, una etapa, hay que aprovechar el momento de la calvicie. Es que es lindo estar calvo, ¿sí o no? es un look que nunca más vas a volver a tener. Porque yo no creo que alguno de ustedes quiera raparse, a menos que por $2 millones como hacen las artistas, pues, pero nosotros como mujeres normales, madres e hijas y trabajadoras y demás, difícilmente vas a agarrar una rasuradora para pelarte la cabeza. Pero yo entiendo que hay muchas mujeres que sí están donando su cabello, donando, y que tienes que tomarte el cabello y lo que te sobra de la cola lo cortas en una trenza y donas esa trenza. ¿Ustedes también están buscando ese tipo de donaciones? Recibimos ese tipo de donaciones con algunas especificaciones, por ejemplo, el largo del cabello, el tratamiento que ha tenido el cabello, que no, por ejemplo, que no esté quemado, que nunca ha sido alisado, pero sí colocho. Colocho natural sí, pero de colocho que no haya tenido este procedimiento químico. Teñido sí, puede ser canoso, entrecano también, porque tenemos mujeres pacientes de todas las edades, ¿verdad? Tenemos que finalizar, lamentablemente se nos pasa el tiempo tan rápido en televisión, pero son un ejemplo de mujeres, ambas, de verdad que mis reconocimientos, un gran abrazo y de verdad que muchos éxitos en esta lucha que continúa. Gracias. Y aprovecho para comentarles que la Fundación Edificando Vidas de Marcela acaba de recibir un donativo de 250 agendas. Estas agendas van a estar a la venta y también vamos a informarles a ustedes, a todos nuestros amigos y amigas televidentes, a dónde pueden adquirirla a través de las redes sociales para que apoyemos a esta fundación. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por compartir, de verdad, un gran ejemplo. Ana, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Checa, buenas noches, muchas gracias. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos acompañado, gracias por estar en sintonía de Canal 33 y especialmente en este día donde hemos tenido a estas mujeres tan especiales y por estos 2 años de sintonía en nuestro programa. Que la pasen bien, buenas noches.